Nuestro drama comienza con Kim A-young, una joven huérfana de 23 años de edad que lucha por salir adelante junto a su hermana de 8 años. Pero esto no es nada fácil para ella, pues se le hace muy difícil tener un trabajo estable, y por si fuera poco, es echada del hogar donde vivió aproximadamente 3 años. A-young se encuentra con su hermanita Jun-bi, quien es intimidada por sus amiguitas por no tener suficiente dinero para comprar una carpa e irse de campamento con ellas. Esta situación deprime mucho a A-young, pues ella desea darle lo mejor a su hermanita, pero esto es casi imposible. Mientras A-young estaba en el trabajo, Dan-bi se pegó junto a la ventana de un restaurante viendo cómo las personas disfrutaban de un rico plato de comida, en especial un padre junto a su hija. Al verla, el mesero del restaurante sale y le dice que por favor se retire de allí. En ese momento aparece en escena un chico guapo y elegante que sale en su defensa diciendo que es el guardián de Dan-bi. Se trata de Sul Yu-sang, un empresario exitoso quien se convertirá en alguien muy importante en las vidas de ellas. Después de portarse como todo un príncipe con Dan-bi, la pequeña llega a casa muy pensativa y le dice a su hermana si no le gustaría tener un padre. A-young se siente un poco triste y frustrada por no ser lo suficiente para ella, sin embargo le termina diciendo que sí le gustaría tener un padre. La niña se emociona y le dice que le concederá ese deseo. A-young se sorprende, pues no sabe a qué se refiere su hermanita. Así que al día siguiente, Yu-sang va a la cafetería donde trabaja A-young y le dice que quiere ser su papá. Ella queda en shock y no entiende qué es lo que está diciendo. Él le dice que, mejor dicho, quiere ser su padre legal. Para aclarar las cosas, ambos se sientan y conversan sobre ello. Él le dice sobre lo que ocurrió con su hermanita el día anterior. Él le menciona que después de comer se conmovió mucho de que la niña no estuviera viendo a las personas comer, sino que anhelaba tener un papá. Así que se le ocurre la idea de ser su papá, pues estaba necesitando a una hija. La niña se emociona muchísimo por ello y hasta escribe un contrato ella misma. Pero a la niña se le olvidó un pequeño detalle, decir que tenía una hermana mayor. Al enterarse de esto, A-young se enoja muchísimo y le dice que todo esto le parece una locura, que ella no está dispuesta a ser su hija, porque ella tiene 23 años y él 28, que eso es totalmente descabellado. Pero ¿quién no reaccionaría así? Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué este chico hizo todo esto? Bueno, resulta que su abuela, quien era la presidenta de la compañía, falleció, así que como tradición familiar, la compañía pasaría a la línea femenina. Como Yu-sang no está casado y no tenía hija ni hijo, la compañía se entregaría al pariente más cercano que tuviera una hija. Pero como el testamento no decía que la hija debe ser una descendencia biológica, Yu-sang pensó que lo mejor era adoptar a una niña. Por esa razón, al ver que la niña necesitaba un padre, le hizo esta oferta. Aunque a A-young le molestó muchísimo esta situación inicialmente, se empezó a sentir tentada, pues en el contrato ellas obtendrían un lugar cómodo donde vivir, así que esta era la oportunidad perfecta para no buscar una casa ni pagar alquiler. Además, este contrato solo duraría un mes, así que ella pensó que la oferta era tentadora. Finalmente, A-young decide aceptar la oferta y se muda a su nuevo hogar. Esto le emociona muchísimo pues la casa es cómoda y grande, además no tiene que preocuparse por buscar una vivienda. Al llegar, Yu-sang se alegra de verla, le da la bienvenida y le ofrece una cómoda habitación a ella y su hermanita. Ella se sorprende pues pensaba que viviría sola con Dan-bi, pero no junto a él. Él le dice que ahora son familia, que no tuviera sentido si todos vivieran separados, así que a partir de ahora comienza la convivencia. La pequeña Dan-bi se va de campamento y A-young y Yu-sang se quedan solos. Al principio no se llevan bien, pues no respetan las reglas de convivencia. Sin embargo, ambos viven un momento bastante inesperado, cuando ven un insecto dentro de su casa. Ambos sienten fobia por ello, así que no se atreven a matarlo, pero cuando Yu-sang finalmente se arma de valor, logra matarlo. Mientras celebran, él tropieza, caen en la cama y se quedan mirando fijamente. En ese momento, el tiempo se detiene para los dos, y cuando reaccionan, chocan sus cabezas y ella sale corriendo. Al día siguiente, el tío de Yu-sang vino a la casa de él y se queda sorprendido de ver a una chica allí. Así que para que no sospeche nada, Yu-sang se la presenta como su nueva ama de llaves. Después de ese incidente, él le pide a ella que se esfuerce por ser discreta, ya que nadie puede saber que él la adoptó.
Un día, mientras Ah-yeon trabajaba, unas mujeres llegan a insultarla. Son las madres de uno de los niños del campamento quienes acusan a Dan-bi de golpearlos. En ese momento llega Yu-sang y los interrumpe. Solo llegó para decirle a ella que por qué no contestaba el teléfono. Él se da cuenta que las mujeres estaban tratando mal a Ah-yeon y las pone en su lugar, diciéndole que él es el guardián de Dan-bi y que va a llamar a la policía si seguían haciendo acusaciones falsas en contra de la niña. Asustadas, las mujeres prefieren dejar todo así y se van. Esa misma noche, Yu-sang le prepara una sorpresa a ella y simulan que también están de campamento. Ella le dice que le sorprendió verlo en el café y le dice que por qué apareció si él había dicho que no debían mostrarse en público. Él le dice que fue porque quería verla y estar con ella. En ese momento, ella admite dentro de sí misma que se está enamorando de él. Cuando por fin empiezan a llevarse bien y Dan-bi regresa del campamento, la familia feliz es fotografiada por el asistente del tío de él. Ya en ese momento él se siente muy enamorado de ella y no puede dejar de mirarla. Aunque ambos sienten lo mismo, no se atreven a decirlo. Después de ser fotografiados, ambos se vuelven objeto de chismes y especulaciones en todos los medios de comunicación. Ella se siente preocupada porque todos se enteren de la verdad y él pierda la herencia. Yu-sang ya le había dicho a ella todo y que la había adoptado solo para proteger su empresa, así que ella decidió apoyarlo. Cuando el amigo de ella trata de convencerla de que Yu-sang es un mal tipo y que además se mude con él, Yu-sang llega otra vez y le dice por qué no contestaba su teléfono, que estaba muy preocupado por ella. Su amigo le dice que se vaya y él le dice que no se meta en asuntos de negocios y que ya no quiere que ella sea su hija sino la mujer que adora. Tan lindo. El amigo se le declara en ese momento, pero ella lo rechaza pues le dice que le gusta a alguien más. ¿Adivinen quién? Sí, Yu-sang. Después de despedirse de su amigo, ella se encuentra con Yu-sang y él le agradece por volver. Además, se le declara y le dice a ella que le gusta mucho desde el primer momento en que la vio. Y cuando él estaba hablando de todo ello, ella se le abalanza encima y lo besa. Y le dice que lo esperará hasta que él resuelva lo de su empresa. Él se le acerca y le da un romántico y apasionado beso. Después le dice que por favor lo espere. Un mes después, su tío fue metido en prisión por haber hecho negocios ilícitos con la empresa. Yu-sang les da una lección a las amiguitas que humillaban a Dan-bi y ella se siente orgullosa de su nuevo padre. Yu-sang va en busca de Ah-yeon y le entrega un sobre que dice: "Estoy en busca de una esposa con la que estar el resto de mi vida". Y así termina esta historia de amor, algo inusual pero bastante tierna. Por eso, si te gustan los dramas cortos y al grano, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.